Quiero retomar algo que me faltó terminar de esta primera parte de Daniel. Vayan al versículo 35, porque va a ser importante para conectar. Hay algo que yo sé que ustedes son una iglesia que entiende avivamiento, clama por avivamiento, busca por avivamiento, porque sé que su pastor tiene una carga por avivamiento. Y el último gran avivamiento que se conoce fue en 1906 en la calle Azusa. Ya han pasado pues más de 100 años y de hecho hay muchas profecías que el último gran avivamiento no sería un avivamiento localizado en un lugar, sino que sería algo global. Es decir, Dios traería epicentros de visitación de su gloria en diferentes lugares alrededor del mundo. Voy a conectar esa idea con esto que está aquí. Dice el verso 35, la estatua quedó reducida a pequeños trozos de hierro, barro, bronce, plata y oro. Luego el viento se los llevó sin dejar rastro alguno, como la paja cuando se trilla el grano. Es decir, ¿de qué viento está hablando acá? Aquí estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces tenemos la roca, que es Cristo, que venía a golpear la estatua en los pies, y desde ahí todo se derrumba, ¿cierto? Y nosotros no nos damos cuenta cuánto de lo que todos estos imperios anteriores tuvieron hoy en día está en nuestra manera de pensar y filosofías. Y especialmente hay algo que están trabajando mucho a las nuevas generaciones, desde un adoctrinamiento muy desde los teléfonos, desde las redes, porque muchos creen, es decir, muchos están llenos de información sin entender cómo profundizar para encontrar la verdad. Y las verdades hay que desenterrarlas, porque no siempre se encuentran en la superficie. Por eso es de reyes, es de sabios encontrar el tesoro, y eso es lo que Daniel aquí representa. Pero para ti, para mí, hay algo en nosotros. Pero lo que quiero dejar aquí es esta línea: estamos para un gran avivamiento global. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos viendo un globalismo muy fuerte, cuando ustedes empiezan a mirar, cada día vamos a estar, o sea, ustedes aquí no lo notamos. Nosotros tenemos una academia que se llama Escuela de Liderazgo Elite, Escuela de Liderazgo Transformacional, y tenemos alumnos de otros países. Tuvimos el semestre pasado, bueno, los últimos 2 años, pero se graduó el semestre pasado, una mujer que es guardiana de prisiones en España. Y lo que me decía es, pastor, de hecho, el caso de ella es un milagro, porque ella llega a la escuela por un programa que yo estaba haciendo y ella me escucha, simplemente se vincula. Ella venía de trasfondo católico, no tenía ni una Biblia. Su marido le regala una Biblia y entonces entra al programa. En el programa obviamente se convierte y empieza a descubrir cuál es su vocación, porque parte del programa está diseñado para ayudar a la gente a descubrir un propósito desde una vocación para lo que está haciendo. Total, empieza a desarrollar un programa donde está ayudando a la demás guardia para que pueda empezar a servir desde el amor y ayudarlos a las crisis de depresiones que viven y una cantidad de cosas. Pero me dice, pastor, lo que está pasando en este momento en España es que lo que ya se distribuye entre la juventud es la Biblia satánica, y ya es algo que por todos lados la están dando a conocer. Entonces estamos frente a un momento de esto que hablamos de globalismo, que no es sino crear una mentalidad ateísta para la gente, para las masas, y una idea de superstición religiosa en otros que están arriba pero metidos a otras deidades. Eso es lo que usted mira en nuestro contexto, que de repente estamos teniendo las religiones antiguas teniendo como un reconocimiento de todo, que uno no lo entiende cómo funciona esto, pero esto es parte de una agenda para tratar de manipular conciencias. Todo eso está colapsando. Y el mover del Espíritu que viene, literalmente lo que dice aquí, va a arrasar con todas esas filosofías. ¿Por qué? Especialmente una nueva generación, ellos no necesitan argumentos, necesitan evidencia.
Necesitan es la manifestación del fuego y del poder de Dios. Y usted y yo tenemos que empezar a caminar en la manifestación del fuego y el poder de Dios. Ahora, aquí es donde quiero conectar dos cosas. Yo dije avivamiento y reforma. La iglesia de este tiempo es una iglesia que necesita caminar con dos entendimientos. Pastoralmente fuimos todos enseñados en los seminarios a una búsqueda del aspecto sacerdotal. Si viene la gloria de Dios, se va a llenar la iglesia y la mayoría se va a salvar y nos vamos a ir al cielo. Pero el plan de Dios no es solamente llevarse a unos al cielo. El plan de Dios literalmente es invadir naciones. No tengo el tiempo de ir a todo el tema, pero si ustedes empiezan a mirar, Jesús, acuérdense que habló de a su regreso, Él va a poner naciones a su derecha y a su izquierda. Y si usted va a Apocalipsis capítulo 24, es muy interesante que habla del juicio de naciones. O sea que hay un juicio de naciones. ¿Quiénes serán los responsables de la nación? Mira a su vecino y dile: tu papito, tu mamita. Nosotros. O sea, escúchame, porque esto es importante. La iglesia somos los responsables del destino de nuestra nación de Colombia. Usted y yo no somos los llamados a estarnos quejando, sí, tan tenaz, ojalá el Señor regrese pronto. Eso es una mentalidad de escapismo. O sea, no, el Señor dice que retarda su venida por una razón. Pero también hay algo, y es: la iglesia está llamada a discipular una nación. Y discipular una nación empieza con el creyente, de algo que toqué atrás del autogobierno. Porque aquí es donde hay cosas que uno no entiende, porque una nación como Estados Unidos, los fundadores de la patria de Estados Unidos, ellos decían, George Washington decía estas palabras: es imposible gobernar una nación sin Dios y sin la Biblia. Y hoy nos venden la idea de que no, la Biblia no se puede llevar a esferas políticas. No, es todo lo contrario, usted no puede reinar o no puede gobernar sin la Biblia. Y de hecho lo que escribían Thomas Jefferson, otro de los grandes presidentes, decía: este es un pueblo que ha sido diseñado para autogobernarse, porque no hay ejército ni fuerza capaz de controlar una mente fuera, o sea, fuera del autogobierno. Realmente nadie puede hacerlo, pero eso es lo que están tratando de hacer en el mundo. ¿Sabía usted que entre usted menos autogobierno tiene, más Estado necesita? O sea que la libertad no viene por tener más Estado. No es porque dependa más de las bonificaciones del gobierno. Depende porque usted se autogobierna y sabe trabajar y producir. Entonces el reino de Dios funciona a la inversa. El reino de Dios no dice: el que menos tiene, denle más. Dice: el que no produce, sáquenlo y denle al que más tiene. Y dice: pero eso es injusto. No, no, no. Dios lo que quiere son sistemas que producen, porque Dios no patrocina zánganos. Los zánganos en las colmenas de abejas, pero y hasta ahí. Pero bueno, me fui por otro lado. Pero quería dejar esto, ¿por qué? Porque el error que tuvo, por ejemplo, cuando usted oye la iglesia de Argentina, ellos tuvieron un gran avivamiento. Lo dice Dante Gebel, por ejemplo, luego de que vino el avivamiento en donde literalmente los estadios no cabía la gente, tenían que poner parlantes fuera de los estadios porque la gente quería escuchar el evangelio. Luego de Argentina vivir un momento muy difícil, porque Argentina estaba bajo espiritismo. O sea, cuando ustedes oyen de Evita Perón, que fue la esposa del presidente, ella era espiritista. Y en ese tiempo se habla de que en la nación de Argentina las iglesias no lograban crecer, no lograban florecer. Hay un misionero que se llama Edward Miller, escribió un libro muy bueno que se llama Llora por mi Argentina. No es no llores, sino llora por mi Argentina. Pero habla de las visitaciones que empezaron a tener en el Instituto Bíblico, en donde literalmente un día un ángel desciende y luego de estar ellos orando en oración continua, dice, empezaron a tener literal intercesión. Él escribe allí: nunca pensé que podía salir tanta agua de un cuerpo, pero después de varias horas de estos intercesores agonizando en oración, literalmente había charco debajo de ellos clamando por la nación. Y después de 40 días, dice, vino una palabra profética que dijo: el león de la tribu de Judá ha prevalecido sobre el príncipe de Argentina. Y después de eso es que Argentina empieza a tener una visitación enorme. Pero ¿qué pasó? La iglesia, al no entender esto, lo que empezaron a tener fueron un mover del espíritu, como ha pasado en Uganda, como pasó en otros países,
Pero en lugar de enseñar a una siguiente generación a formarse dentro de las vocaciones con sus profesiones, muchos de ellos abandonaron la iglesia. Y Dante Gebel dice: hoy me toca grabar los programas en Argentina, cuando estaba todavía en Argentina, con homosexual, alcohólicos, drogadictos, o sea, personas que están con problemas porque no hay pueblo cristiano preparado. Entonces la crisis en que entra Argentina en los siguientes años, que es lo que recién está saliendo, no es de balde. ¿Por qué? Porque la iglesia, al no entender su tiempo de visitación, falló en preparar a la siguiente generación de relevo para tomar el control de una nación que esté recibiendo a Jesucristo a su regreso. Entonces aquí es donde tú y yo empezamos a entender: oiga, un momentico, o sea, la pregunta mía es, ok, ¿en dónde trabajas tú? ¿Qué sector estás? ¿Cómo puedo llevar a Dios en mi sector? ¿Cómo puedo realmente? Y estoy hablando no de pensar en ganar a alguien para Cristo como una estadística. Ya se convirtió, amén, y lo dejó morir. No, es cómo usted empieza a hacerse disponible para que esa persona que está en una serie de situaciones, usted lo pueda discipular. Porque si lo discipula y le ayuda a entender el propósito que tiene en Dios, entonces empezamos a tener una multiplicación para cambiar un entorno cultural. Y ahí es donde estamos trabajando. Hoy estamos, por ejemplo, tenemos ya listo un programa que es un proyecto de alfabetización moral nacional. ¿Por qué? Porque Latinoamérica no ha vivido una transformación de moral. Eso fue lo que salvó a Europa. Si uno mira a Europa en el siglo XVI, tenía mayores problemas de los que tenemos nosotros hoy. Pero los creyentes de ese tiempo entendieron eso y lo que hicieron fue, a través de 2 catecismos, Heidelberg, Westminster, crear un cambio, una base moral. Hoy la iglesia, nosotros, los antiguos pentecostales tenían esta frase: ahora que se salvó, salvémoslo. ¿Cómo así? Sí, salvó el espíritu, pero ahora su alma necesita salvarla. ¿Por qué? Porque todos nosotros venimos con un pensamiento que es de Grecia, es de Babilonia, es Roma, muchas cosas, y no nos damos cuenta, no sabemos. Y aquí es donde empieza, por eso, los procesos que ustedes tienen como iglesia, que son tan importantes, no se los salte. ¿Sí? Ayer estaba precisamente en esa posición que les decía la alcaldía, y yo decía: Dios mío, nuestra cultura. Entonces estaba el equipo de protocolo en primera fila, entonces empezaron a poner los nombres de personas y otros privado, y de pronto empezaron a llegar otras personas atrás, agarraron la silla, le quitaron la etiqueta y la pusieron, la sentaron y dejaron los huecos. Y eso es nuestra cultura. Pero eso es lo que tenemos que discipular. ¿Quiénes? No sus pastores, usted. Pastor, aquí se lo traigo. No. Ahí es donde empieza uno a entender para qué existen. No sé si aquí los llaman casas, grupos de vida, las células. Es decir, esos son laboratorios de transformación de comportamiento. Amén. Muy bien, vamos a ir a otra escritura y voy a cambiar, hacer un cambio de línea aquí. Hablamos de que toda aceleración viene por alineación. Entonces, quiero que miremos algo que a veces no vemos en el horizonte en nuestros tiempos. En 1989 tuve la fortuna, yo trabajaba para una compañía alemana, Lufthansa. Entonces tuve la oportunidad en el 89 de viajar a Alemania y viajar a Berlín. Era el año en el cual el muro de Berlín había caído. ¿Cuántos han oído del muro? ¿Cuántos no han oído del muro? Que hay algunos que pueden no haber oído del muro. Entonces, todos oyeron del muro. Bueno. Porque si no, explico, pero sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Rusia entró y dividió la nación, digamos la ciudad de Alemania, y ahí empezó lo que se conoció como la Alemania democrática y la Alemania occidental. Todo lo que era el nazismo, realmente, hace 5 años tuve la oportunidad de estar en Israel y me escalofrío porque yo entiendo alemán, fui criado con alemanes, y cuando escuché a Adolfo Hitler hablando en su lenguaje, para mí el concepto socialista lo estaba hablando Hitler desde la Segunda Guerra Mundial, porque es un espíritu. Se dice, y discúlpenme si usted dice, no, pero es que no, tiene que entender líneas de lo que estoy hablando filosóficamente.
Pero cuando yo llego a Berlín, de lo que me impresiona es que el muro acaba de ser tumbado. ¿Pero qué es eso? Todo esto que ha venido aconteciendo en el mundo es parte del movimiento de Dios sacudiendo naciones, pero junto con la posguerra, lo que pocos nos dimos cuenta es que Dios establece de regreso la nación de Israel en 1948. Luego de haber atravesado un holocausto, luego de que más de 6 millones de judíos hubieran sido asesinados, ¿qué hace Dios? De repente, de la nada, Naciones Unidas reconoce a Israel como nación. Y ese es un milagro que empieza una cuenta regresiva de los últimos tiempos, de la última era. Y necesitamos nosotros entender eso, porque aquí la iglesia, usted y yo tenemos que movernos. 1967 se reconoce Jerusalén. Cuando yo voy en el año, antes de la pandemia empezó en el 2019, nosotros estuvimos en el 2018, en junio del 2019, la pandemia empezó fue en el 2020. Nosotros estuvimos en junio del 2019, me acuerdo tanto porque es que fue un regalo de cumpleaños de Dios. El 6 de junio yo estaba despegando para Israel y literal recibí una llamada: oiga, ¿usted ya fue a Israel? No. ¿Le podría pagar 6 almuerzos? Sí. Tiene los tiquetes, está todo pago. Dios es bueno. Amén. Pero cuando estaba yo allá, la verdad me choqué, porque estamos hablando de que en 70 años usted mira esa nación y donde camine todo está desarrollado. Allá usted no encuentra huecos, no encuentra indigentes. En el metro, en lo que era el metro, porque es un tranvía realmente, o sea, yo me subo y me encontré una hondureña. A mí me encanta charlar y preguntarle a la gente cosas. Entonces dije, oiga, y aquí, porque yo veía que la gente se subía al vagón, ponían el mercado lo ponían y seguía 2 vagones adelante. Pregunta colombiana, ¿no se roban eso? Entonces le pregunto a la hondureña, oiga, y me dice, no, esto es lo más seguro que hay. A mí se me queda el celular y me ubican y me lo llevan a la casa. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo del libro. Es el pueblo del libro que Dios dio para que puedan existir naciones justas y naciones que puedan vivir en libertad. ¿Es perfecto Israel? No. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no ha regresado. Pero ahora hay una profecía que es la que vamos a leer, que es importante porque nos pone en contexto a usted y a mí hoy. Vamos a Malaquías capítulo 4, verso 1-4. Dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Malaquías 4, 1-4, versión Reina Valera. Vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Escúcheme, por 2000 años, antes del 48, esto era utópico. Pero Sión es Jerusalén y ya existe. ¿Por qué existe? Porque Jesús debe de regresar a poner sus pies en Jerusalén. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Dice aquí algo. Verso 3: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones. Aquí empezamos a tener naciones, ¿cómo así? Corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensellarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esta es una palabra profética para los tiempos que estamos viviendo hoy. Y está hablando del monte, que ciertamente es la casa de Israel, pero también es el monte de la casa de Dios, usted y yo, la iglesia. Ahora, si lo entendemos, lo que Dios quiere hacer es que el monte, que es su casa, es decir, la jurisdicción, la esfera, el dominio de lo que representa la iglesia, Dios la va a levantar para que la gente corra a ella diciendo: ¿cómo es que se hace esto entonces? ¿Cómo es que se rige una nación? ¿Cómo es que se levanta una empresa? ¿Cómo es que se hace una familia? ¿Cómo es que, al fin, cómo son lo de los géneros? Al fin, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Y aquí es donde empieza
Tú estás por asignación en esta casa. Dios te trajo aquí no solo para que salgas de la deuda en que estabas, no solo para que consiga la mujer que quiere o al hombre que quiere. Es para una formación, porque todos vamos a rendir cuentas un día delante de Dios. Dios un día te va a hacer esta pregunta: ¿qué hiciste con lo que te di? No, Señor, ni me alcanzaba para el arriendo. No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando es del don que puse en ti. ¿Lo pusiste a producir? ¿Sirvió para que otros de alguna manera se beneficiaras? ¿O viviste siempre pensando tanto en ti que nunca tuviste tiempo para alguien más? Porque el amor no busca lo suyo. O sea que el amor no está solamente centrado en sí mismo. Y la iglesia es el monte de Dios para enseñar a los pueblos al autogobierno, que entonces permite bendecir a quienes están alrededor. Y ahí es donde entonces venimos nosotros a entender algunas cosas. Vamos ahora a Isaías capítulo 2, déjenme el versículo 5 todavía aquí. Dice: aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios. Eso es lo que estamos viviendo. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Eso es lo que está diciendo. Esto lo escribió Isaías. Obviamente lo está hablando para el pueblo de Israel, pero esto aplica a usted y a mí. Aunque todos estamos viendo hoy que se van, que se apartan, hoy en día estamos viendo un progresismo infiltrado en la iglesia. Hoy en día yo conozco mucho, en Estados Unidos es una cosa impresionante lo que está pasando. Iglesias, pastores que estaban firmes, de repente ahora ya su doctrina está totalmente torcida, van por otros lados, en el amor todo vale. No es así, la Biblia es muy clara. Y lo que va a prevalecer son aquellos que deciden tomar la palabra como es la palabra, no como la acomodan. Y yo sé que esta casa es una casa que enseña la palabra como necesita, el consejo completo. Usted está en una casa segura y debe atesorar eso, porque entre más pasen los días, no son muchos los lugares que usted va a encontrar así. Y usted es alguien que afuera la gente va, cuando reconozcan la gloria de Dios en usted, va a decir: en ti está la gloria de Dios, ven, yo quiero andar contigo. Porque la gente, ¿por qué cree que estamos en la depresión que andamos en la sociedad? ¿Por qué cree que por todos lados hay esas crisis? Porque la oscuridad está afuera, pero es lo que dice Isaías, ¿cierto? La oscuridad llenará la tierra, pero sobre ti amanecerá su luz. Sobre ti será vista su gloria. Ahora, ¿cómo es eso? Isaías 2:3, vamos a otro pasaje, luego voy a conectar esto. Acontecerá en los postreros de los tiempos. ¿Cuándo? Los postreros de los tiempos. O sea, hoy estamos por lo menos más cerca de los postreros tiempos. Yo no creo vivir en la angustia ya. De pronto se acaba ya todo esto mañana. Porque si yo miro, en el mundo todavía falta mucha gente por ser alcanzada, que por lo menos escuche el evangelio. Entonces, ¿qué va a pasar entre medio? Que hay naciones que se van a podrir y hay naciones que van a surgir. A veces, pocas veces hacemos esta relación, esta correlación. Israel es un prototipo de nación para enseñarle a las naciones del mundo. ¿Vivió Israel el destierro? De ahí viene una ley para los migrantes, que Dios por eso les dice: acuérdense que ustedes fueron forasteros, para que traten al migrante diferente. ¿Pero por qué hay migración? Porque no hacemos la tarea nosotros de discipular la nación. En este momento ya tenemos una gran migración colombiana, que puede ser mayor o puede ser detenida si la iglesia hace su tarea. Entonces no es solamente pues lo que Dios desee, no, Dios no lo desea. Pero si usted y yo no entendemos el diseño de Él, vamos a estar en el destierro. En la misericordia de Dios que hizo Dios, trajo de regreso a Israel para decir: vengan, cuando ustedes regresen, se acordarán, no es por ustedes, es porque yo soy un Dios de misericordia. Y ahí es donde todavía tú y yo podemos decir: Señor, si estamos acá es por tu misericordia. Pero dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. O sea, el plan de Dios es que naciones van a estar mirando cómo es que se hace entonces. Pero
esas naciones también está hablando de que desde las naciones las multitudes estarán mirando a la iglesia. Escúchame, cuando tú con tu familia empiezas a solidificarte ya y a ir adelante, y yo sé que muchos están con batallas, pero te voy a decir, ¿dónde vas a ajustar las batallas? Aprendiendo los principios morales. ¿Cómo así, pastor? Explíquese. ¿Qué fue lo que Dios le dio al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Salido de Egipto, viendo al ejército ahogarse, ¿no era más fácil que hubiera dicho, listo, son libres, vayan potreros por el campo, la tierra es grande, llénenla? ¿Por qué no los dejó ir ahí? ¿Por qué lo que hace lo siguiente es coge a Moisés después de estar 40 días y le dice, aquí les doy estos mandamientos para que se los enseñen, porque es la única manera en que van a vivir en libertad? De esos 10 mandamientos se desprenden 5 libros, el Pentateuco, que uno le da una jartera a leerlo, yo sé. Se dice, no, esta vaina, no. Pero tienen una razón de ser y de allí se extractan principios. Es lo mismo que usted encuentra en los Salmos y los Proverbios. Entonces, les dejo uno. Estamos hablando de matrimonio. ¿Cómo soluciona usted el conflicto en su hogar? Dialogando, pastor. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo dialogan? ¿Hasta que uno se impone o hasta que el otro se cansa y se calla? ¿Qué dice el principio de la solución de conflictos? Un conflicto no se soluciona por preguntar quién tiene la verdad, sino cuál es la verdad. O sea, que si en el hogar estamos entendiendo que amamos a Dios y lo que queremos es atesorar su palabra, o sea, cuando estamos teniendo un conflicto y preguntamos cuál es la verdad, entonces si yo me doy cuenta que yo estoy equivocado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón, ajusto, porque ahí es donde viene algo que no es tu verdad y mi verdad. La verdad de Dios prima. Esa verdad está sobre todo. Está sobre el aspecto económico, está sobre el aspecto de gobierno, está sobre todo, está sobre la misma iglesia. Pero Dios está diciendo, voy a exaltar este monte, porque si ustedes empiezan a caminar en mis estatutos, en mis preceptos, van a poder enseñar a la gente y la gente va a venir a ustedes porque ellas quieren aprender de ustedes. Ellos quieren saber de ustedes. Entonces, entendiendo que Israel regresa, es colocado como monte, voy a tratar de desarrollar lo que el Señor me mostró de la casa. Porque entiendo las palabras, expansión, apertura, aumento, avance y aceleración. Pero la imagen que tuve fue esta, Pastor William, Pastor Erika. Entonces yo estaba preparando y dije, bueno, Señor, ¿pero qué es? Y lo que el Señor me mostró fue un árbol, pero me empezó a hacer unas preguntas. ¿Puede acelerarse el proceso del árbol para que fructifique? Entonces me llamó la atención. Pues hoy en día obviamente uno acelera todo, ¿cierto? Hoy en día hasta le venden uno fruta que no está lista, pero le hicieron maquillaje y ya hasta le sale el tomate rojo y era verde. Pero nunca le vas a ver igual. O sea, todo tiene un costo. Pero lo que el Señor me mostraba es, esta es una iglesia que ha caminado a través de años. Y al igual que un árbol, empezó como una semilla, que empezó a crecer como un tallo, que empezó a florecer, a ponerse frondoso, empezó a tener unas hojas, se han ido extendiendo porque ha salido fruto. Pero aquí fue lo otro que yo empecé a mirar, fue esto. Hay algunas cosas que no dependen de nosotros por acelerar o aumentar. Y la impresión era, hay cosas que a veces, y sé que me entienden porque pastoralmente nos entendemos, uno se frustra a veces. De hecho, hoy yo veo algunos de nuestros niños que son los que están tomando, y entiendo a Moisés. Moisés tuvo una generación que no pudo entrar, porque siempre estuvieron renegando. Todo les parecía mal, todo otra vez, ahora que se le ocurrió al pastor. Y la nueva generación entró. Ahora usted puede hacer el ajuste y decir, no, yo soy de los que voy a entrar. ¿Está conmigo? Pero a donde voy con esto es, hay etapas que no nos podemos saltar. Tú no puedes hacer que un árbol sencillamente fructifique en menos del tiempo. Pero cuando el tiempo y la estación llegan y se conectan y se alinean, vamos a decir, entonces viene una aceleración. ¿Me ayudas en el teclado? No sé si está. ¿Me pueden ayudar en el teclado? Entonces, aquí es donde lo que yo estoy viendo es
como casa ustedes han sido preparados a través de muchos años. Algunos han sido fieles a través de muchos años. Y han estado, han sembrado, han permanecido. Y ustedes han oído a su pastor allá muchos años, la gloria, expansión, la bendición. Ese soñador, ¿cierto? Yo sé porque yo sé que sus pastores son de oración. Y hay cosas que uno ve en el espíritu que uno luego dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no llega? ¿Por qué no se materializa? Y a veces hasta uno empieza a pensar, Señor, el tiempo se ha ido pasando, ya es muy tarde. Señor, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y a veces no se trata de que estemos haciendo algo mal. Se trata de entender que hay momentos simplemente diseñados por Dios en donde cuando Él dice es ahora, es cuando se desata. Y mientras estaba mirando todo esto, Dios empezó a traerme imágenes como por ejemplo José. Podríamos decir que José aumentó o decreció cuando lo vendieron sus hermanos. Una buena pregunta. ¿Aumentó o decreció cuando llegó a la casa de Potifar? ¿Aumentó o decreció cuando fue a la cárcel otra vez? ¿Aumentó o decreció cuando se olvidaron de él el copero y el panadero? Pero llegó un día en el cual sencillamente fue llamado, porque aquello que estuvo haciendo en secreto y pasando por alto y que estando olvidado por mucho tiempo, un día sencillamente subió a oídos de quien tenía que subir. Y en este caso Faraón lo manda a llamar. A veces los años de preparación no son años fáciles. Es decir, la jornada en Dios no es simplemente de obtener un diploma. Bueno, tampoco lo es en la universidad. Uno sabe a veces de administración sin saber cómo hacer un cheque, sin saber cómo escribir un pagaré. O sea, hay cosas que solo la experiencia te va enseñando. Y para la experiencia hay que caminar. Así que estos años han sido de caminar, de formar. Pero yo lo que veía es, ustedes están posicionados para una intersección. Esas intersecciones son momentos como, digámoslo así, no me imagino cómo fue la noche anterior de José, porque no dice la Biblia, y José tuvo un sueño, Faraón me va a llamar. Nunca la tuvo. Él estaba tal vez, después de unos años de mantener de todos modos vivo un sueño que fue, un día voy a ver a mis hermanos viniendo, mi padre viniendo, que tampoco lo entendía del todo porque normalmente no logramos entender la dimensión de lo que Dios nos muestra. Tenemos vislumbres, pero solo el tiempo nos permite ir afinando cosas. Pero lo cierto es que esa mañana que se levantó, tal vez le dijeron, oiga, lo necesita Faraón. ¿Quién? ¿Y qué hice? No hice nada. ¿Que usted interpreta? Imagínese. Yo no sé si usted se pone en esos zapatos, ¿cómo debió ser ese momento? Juelitas, voy a ir ahí, ¿qué tengo que interpretar? Pero ahí es donde viene la confianza de lo que ha sido caminado a través de los años, que para el tiempo correcto ustedes están listos para el fruto que necesitan. A veces no se trata de saber más, se trata de mantener un espíritu enseñable, porque un espíritu enseñable es el único que va a permitir que Dios siga depositando, que siga entregando, que siga dando, que siga posicionando, que siga abriendo. Hoy en día ya son otras las congregaciones a donde Dios los ha llevado, pero ahora Dios está haciendo algo que ha sido la línea de lo que estoy trayendo, porque yo creo que es un cambio de paradigma. O sea, aparte de la intersección, también va a ser un ajuste paradigmático. Hablábamos en el intermedio y me estabas contando de algunas palabras de años atrás. Eso nos pasa a todos. Dios nos habla palabras esto como que se pifiaron por ahí, ¿no? pero realmente no. Y en el tiempo como que uno empieza, esto es como un rompecabezas que en el tiempo como que la imagen finalmente cuadra. Pone uno la última ficha y dice, ¡ah! Véalo, ¿cierto?
Y, y yo veo que ese ha sido un caminar en el cual han sido fieles, un caminar en el cual han presionado, por eso están aquí, ¿sí? Si uno abriera, yo digo que un día tenemos que escribir un libro pastoral de los momentos en donde todos hemos querido colgar la toalla, pero aquí ha sido algo que voy a tratar de conectar, ¿cierto? Porque la aceleración no es algo que nosotros hacemos, pastores. O sea, he visto ministerios acelerarse por sí mismos. De hecho, nos pasó a nosotros, lo comparto. Hace unos años, recuerdo tanto que entramos un poquito en la dinámica de las métricas, entonces hay que tener esto y la multiplicación debería dar. Y literalmente un día fue así, estaba en la mañana y el Espíritu Santo me dijo: lo quieren hacer ustedes a su manera, háganlo. Y se retiró. Yo literalmente sentí cómo lo hizo. O sea, ¿qué pasó? No fue que algo grave pasó, no, pero dejó de soplar. Y nos tomó 2 años. Porque fue, ups, eso que tú empiezas. O sea, cuando no hay aire es complicado. Porque cuando no hay aire y hay calor o hay desgaste porque hay fricción, y porque cuando tú estás ministerialmente hablando hay fricción, tú necesitas un momento, un fresquito. ¿Cuántos entienden? ¿Cuántos han estado en tierra caliente y sopla y usted dice, ay, siquiera? ¿Sí? Bueno, así es el Espíritu Santo. A veces, o sea, uno no sabe en el fluir que ha estado viviendo hasta cuando un momento él para. Y cuando se echa para atrás, todo se vuelve pedaleando duro. Y fue hasta que nosotros hicimos el ajuste de decir, ok, Señor, listo, ok. Entiendo que tenemos que hacer planes, entiendo que tenemos que hacer proyecciones, entiendo que tenemos que hacer cosas, pero la aceleración no viene de nosotros. Y eso nos lleva también a algo que recuerdo, porque esto se relaciona, ustedes se relacionan. Recuerdo cuando el reverendo Hagin, el pastor, el hijo del pastor Hagin, ya en el corazón Dios les había puesto que iban a abrir remas en el mundo. Y esa primera vez trataron de abrir Rema Australia. Y dice que todo fue, mejor dicho, todo fue difícil, todo fue un proceso, todo fue complejo. Creo que duraron como 3 años y medio y no lo pudieron consolidar. Y si él ahí dejó todo quieto. Y pasaron, yo no recuerdo tanto cuánto era, pero fue después de que el reverendo Hagin partió. Y en un año se abrieron 7. ¿Qué pasó? ¿Qué había diferente? El tiempo, el kairos de Dios. Entonces, en lo que tiene que ver con estos asuntos, para lo que Dios tiene para ustedes, es esa palabra que estás cargando y la estás hablando, está allí, y es importante que la congregación la tomes porque están moviéndose a esa intersección donde en el momento en que cada vez se metan más allí, van a empezar a encontrar una gracia y un favor particulares. De hecho, me estabas contando lo que empezó a pasar ahora cuando fueron a este lado de misiones o algo así. Exactamente eso es, y es una aceleración. Yo no sé cómo explicarlo porque lo hemos vivido como ministerio. Uno quisiera que todo el tiempo se diera, pero realmente si hay jóvenes aquí de pronto no se acuerdan, pero espero que hayas jugado Mario Bros. ¿Te acuerdas que cuando finalmente lograba tomar una fichita se crecía, y cuando se crecía podía enfrentársele a todo y todo lo que llegaba simplemente lo tumbaba? Esa como que llegaban poderes sobrenaturales. Ok, este es el momento también, por eso, de una aceleración pero no corras sino hasta que entiendas que la gracia ya está. Es decir, cuando enfrentamos y las tortugas no caen. Estoy tratando de ser lo más breve porque a veces las cosas del Espíritu es cómo la trabajo, ¿ok? Cuando la tortuga no cae y ahora tienes que empujarla, todavía no estamos ahí. O sea que toca esperar un poquitico, porque cuando esto empieza es un fluir. Pero en este momento todo lo que he colocado de base es por esto. El llamado de esta casa no es independiente de la alineación profética de lo que Dios está haciendo en el mundo. Este es un momento
del reino de Dios sobre la humanidad. Y es un momento en el cual, mira, hay cosas que están pasando. Por ejemplo, yo formo parte de la Confederación de Sedecol. En estos 5 meses venimos trabajando. Me asignaron para poder estar enseñando algo que se llama Sedecol Enseña, hacemos todos los lunes. Hay 9,000 iglesias que se han conectado en 5 meses a nivel nacional. Yo a veces le digo, ¿yo qué hago acá? Pero yo sé que es parte de la formación que ha habido por años. Estoy a través del CCPL, estoy en la Junta de Alfa, estoy en la Junta de RISE, soy director para Colombia de la Cumbre. ¿No tienen que más meterse? Para algunos es esto: Dios no llama a gente desocupada sino ocupada. Porque si tú estás ocupado, Dios sabe que puede confiar contigo. Y no hablo de ocuparte por ocuparte. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Dios me ha permitido ahorita estar en algunos escenarios, pero es porque es una gracia. Entonces, hay cosas que se han pedaleado en los años, ahorita no va a ser así. Pero tienen que aprender entender esa gracia y no correr más allá en la misma gracia. Es decir, Mario todavía tenía que seguir entendiendo que todavía habían trampas, ¿sí? Que todavía habían desvíos, que todavía habían atajos. ¿Por qué? Porque en esto Dios está haciendo un plan para la humanidad entera. Y Él está alineando su casa, así como nosotros vemos un globalismo alineado. Yo a veces me río cuando leo el Salmo 2. De hecho voy a leérselos de pronto cerrando con eso, porque quiero ministrar y quiero orar. Pero cuando voy al Salmo 2, dice así. Este es un salmo para los tiempos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Para qué necesitamos esa idea moral y nada? Nosotros no necesitamos nada. Podemos vivir libres haciendo lo que se quiera. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero dice: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Por eso les hablé el 48, Jerusalén, Israel regresa, 67, Jerusalén. No es de balde que Trump estableció la embajada de Israel en Estados Unidos. Todo esto es profético. Todo esto es un cumplimiento de los tiempos en donde estamos y en donde tú y yo participamos. Estos son los mejores días de la humanidad. Escúcheme, Moisés, Abraham, Elías, Eliseo, todos los grandes profetas desearon vivir el día que estamos viviendo tú y yo. Tú y yo no nos imaginamos lo que va a ser la invasión del cielo sobre la humanidad, pero quiero que levantes tu mirada y no solamente creas por una época de milagros, sanidades, prodigios. Eso es una añadidura, pero es un tiempo de sacudida de naciones. Es un tiempo en donde dignatarios van a venir a este lugar, de la alcaldía van a decir: por favor, enséñennos. Tenemos los problemas de drogadicción aquí, por favor, ayúdennos. O sea, tenemos los problemas de pandillismo, por favor, ayúdenos. ¿Cómo se hace? Y ahí es el tiempo para que aquí haya una casa lista. Este es un ajuste que Dios les está haciendo como casa. Pero Dios está demandando de ustedes, que es el liderazgo, empezar a posicionarse, porque los pastores no lo pueden hacer todo. Y ustedes van a ser la cara de la casa. Si se han formado, van a dar un buen testimonio. Yo no quiero dejarme operar por un médico que faltó a clase, y especialmente a la clase de cirugía. ¿Qué quiero decir con eso? En Dios no hay atajos. O sea, tú tienes que entender que hay un proceso para ti. Y algunos que han estado por años, qué bendición, porque han estado fieles allí. Y hay tiempo que en la aceleración que Dios trae a la casa, usted entra, porque es parte de una unción por asociación. Ese es el reino de Dios, así funciona. Dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia. ¿Qué? Volvemos a las naciones.
¿Cuántos de ustedes oran por esta nación diciéndole: Señor, dame Colombia, o dame Kennedy, dame, Señor, el barrio mío, dame, Señor, el conjunto donde estoy? Fíjense que muchas veces, no, si somos honestos, no lo oramos así. Pero ¿qué si tú empiezas a decir: Señor, aquí donde yo vivo, este conjunto, Señor, aquí mis vecinos, dame estos vecinos, pero quiero que lo mire más allá, no lo mire solo para que se conviertan. Claro, necesitamos que se conviertan, no me malentienda, pero vaya más allá. Vamos a volver una cuadra segura. Vamos a ir y vamos a bendecir a la policía, vamos a ir como iglesia y vamos a llevarles, vamos al mercado y vamos a orar por ellos, vamos a hacer algo. Nosotros empezamos a hacer estas cosas y ustedes no se imaginan las cosas que están pasando. Voy a decir por qué, porque hay cosas que nosotros pensamos solamente en entender un pan. Estaba yo con una reunión del equipo de la localidad, habían llegado las directivas y nosotros nos regalaron un food truck, un camión de esos de comidas. Nos lo sembraron, entonces pues hicimos en el extremo de Suba una actividad para llevar donde había más necesidad. Repartimos ese día 500 perros a niños, bueno, hicimos 1000 cosas. Pero cuando estoy sentado allí con la junta de todos me dicen: vea, ustedes las iglesias a veces salen solamente a repartir porque ven necesidad, pero dice, a veces sin darse cuenta con ello lo que hacen es proliferar, por ejemplo, cierta mendicidad en el sector. Yo dije: uy, ¿cómo así? Explíqueme. Dijo: sí, si ustedes pudieran venir con nosotros y pudieran ayudar en los programas que estamos haciendo, podríamos unidos hacer algo. Y yo decía: uy, ellos pidiendo la ayuda, porque nosotros a veces sin darnos cuenta somos muy individualistas, manejamos las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿qué es lo que estoy hablando? Es una asignación de Dios para un ajuste, porque hay algo que Dios les va a entregar. Yo no sé qué es, yo no sé si van a llegar de aquí una influencia con la localidad, yo sé que Dios sencillamente los va a hacer visibles, porque hay algo que Dios se encarga de uno mantenerlo como escondido. Sí, uno puede saltar y véanme, véanme, y nadie le para bolas, pero llega el momento cuando Dios dice: aquí está. Y hay algo que empieza, ¿me entienden?, que es diferente y que para las diferentes extensiones va a ser esa aceleración. No tendrán que esperar los 22 años, sino que ya dentro del ADN que hay acá ustedes van a empezar a agilizarlo. Amén. Pero es importante que se conecten allí.